Buenos días, mi nombre es Hernán David Angarita, estudiante de Contaduría Pública. La siguiente actividad es la actividad número 2 de la asignatura de Revisoría Fiscal. La actividad nos pide investigar y sustentar en un video 10 casos que se hayan, en los que hayan existido amonestaciones y sanciones a los contadores públicos acá en Colombia durante los 5 últimos años. Que nos pide que detallemos los casos ocurridos, la clase de sanción y la multa, e indicar las sanciones adelantadas por los órganos de control. Y también proponer una acción que ayude a reducir este tipo de acciones. Entonces, pues les voy a leer aquí unas que yo he investigado. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera es el caso de un contador público por irregularidades en la elaboración de estados financieros. El contador, este contador público fue sancionado por no reflejar de manera correcta las obligaciones fiscales y contables de la empresa, afectando la veracidad de los estados financieros. ¿Qué sanción obtuvo? Obtuvo que la Junta Central de Contadores le puso una multa económica y lo suspendió temporalmente de su ejercicio personal. ¿Qué acciones adelantaron los órganos de control? Se realizó una investigación después de recibir la queja presentada por un socio de la empresa afectada que indicó inconsistencias en los informes contables. El contador fue citado para dar explicaciones y comprobarse la falta de diligencia en su trabajo y se le suspendió temporalmente y se multó. ¿Qué podríamos proponer para evitarlo? Pues implementar sistemas internos de revisión y validación de su trabajo para garantizar que los informes contables y auditorías sean correctos. Caso número 2. Revisor fiscal por no detectar fraude financiero. El detalle del caso: el revisor fiscal no identificó el fraude financiero dentro de una empresa auditada, el cual fue detectado meses después. El fraude involucraba la manipulación de activos y pasivos para evadir impuestos. ¿Qué sanción obtuvo? Obtuvo una sanción temporal y una amonestación pública. Las acciones que adelantaron los órganos de control fue que la Superintendencia de Sociedades inició una investigación a través de las denuncias internas de los empleados de la empresa tras la revisión de los informes de la auditoría. La propuesta para evitar esta acción es establecer protocolos de control más estrictos para la detección de fraudes, como mayor capacitación en técnicas de auditoría. Caso número 3. Contador público por incumplir plazos en la presentación de informes. El detalle del caso: el contador público fue sancionado por no entregar los informes financieros en el tiempo estipulado por la ley. Esto ocasionó problemas de transparencia ante los inversionistas de la empresa. La sanción fue sanción económica. Acciones adelantadas por el órgano de control fue que la Superintendencia de Sociedades investigó el caso tras recibir las denuncias de los accionistas y la empresa. Al comprobarse el incumplimiento, se impuso una multa económica al contador por no cumplir los plazos establecidos. La propuesta para evitarlo sería implementar un sistema automatizado de seguimiento de plazos de presentación de informes financieros. Caso número 4. Un revisor fiscal por conexión con la empresa auditada. El detalle del caso: un revisor fiscal fue sancionado por no cumplir con el principio de independencia, ya que mantenía relaciones personales y profesionales estrechas con la directiva de la empresa que auditaba. Clase de sanción fue una amonestación pública y una multa económica. Las acciones adelantadas por los órganos de control fue que la Junta Central de Contadores abrió una investigación después de recibir la denuncia. Tras analizar los vínculos, este revisor fiscal y los directivos de la empresa, se determinó que había vulnerado el principio de independencia, por lo que se le impuso una amonestación pública y multa económica. La propuesta para evitarlo sería fomentar la estricta aplicación de principios éticos en la revisión fiscal, auditorías más rigurosas. Quinto caso: un revisor fiscal por no cumplir la normativa NIF. El detalle del caso: el revisor fiscal no aplicó correctamente las normas NIF al realizar una auditoría de los estados financieros de la empresa, lo que resultó en la falta de transparencia de la información financiera presentada. Sanción fue suspenderlo temporalmente. Las acciones adelantadas por la superintendencia fue una revisión, y se hizo una revisión y se comprobó que el revisor fiscal no había seguido las normas NIF y se suspendió temporalmente al profesional. La propuesta para evitarlo es promover actualizaciones continuas sobre las normas NIF, ya que muchas veces muchos contadores se desactualizan
de este tema. Sexto caso fue contador público por falsificación de documentos. Bueno, el detalle del caso es que el contador fue sancionado por falsificar documentos financieros en el contexto de una auditoría para ocultar un desbalance en los informes financieros de una empresa. La clase de sanción fue la revocatoria de la tarjeta profesional y una multa económica. ¿Qué acciones adelantaron los órganos de control? La Junta Central de Contadores inició una investigación para recibir una denuncia y la información contable. En consecuencia se le revocó la tarjeta profesional y se le puso una multa económica. Una propuesta para evitarlo fue establecer controles internos rigurosos como auditorías externas de los documentos financieros y la implementación de sistemas electrónicos como firmas digitales. Séptimo caso, revisor fiscal por desatención de las recomendaciones de la auditoría. El detalle del caso fue que un revisor fiscal no dio seguimiento adecuado a las recomendaciones emitidas en auditorías previas, lo que permitió que una empresa continuara con malas prácticas contables. La clase de sanción fue una multa económica y una amortización escrita. Las acciones adelantadas por la Junta Central de Contadores tras esta denuncia fue, al comprobarse que el revisor fiscal no había seguido las recomendaciones, fue imponerle la multa y una amonestación escrita. La propuesta para evitar esto sería establecer un proceso de seguimiento obligatorio para las recomendaciones de las auditorías. Octavo caso, contador por manipulación de registros contables. El detalle del caso fue que el contador fue sancionado por manipular registros contables con el fin de ocultar información sobre la situación financiera de la empresa. La sanción fue una multa económica y una suspensión temporal. La Superintendencia de Sociedades investigó tras una denuncia de los accionistas y comprobó que el contador había manipulado los registros. Por esto lo suspendió y le impuso la multa. La propuesta para evitar esta acción sería implementar sistemas contables digitales con controles automáticos para evitar la manipulación de los registros. El noveno caso, un revisor fiscal por incumplimiento de evaluación de riesgos. El detalle del caso, un revisor fiscal no evaluó correctamente los riesgos financieros de una empresa, lo que resultó en la no detección de posibles fraudes y errores contables. La amonestación fue una amonestación pública. Las acciones adelantadas por los órganos de control fue que la Junta Central de Contadores realizó la auditoría y encontró las diferencias en la evaluación de riesgos. Por eso se le hizo esta amonestación. La propuesta para evitarlo sería capacitar a los revisores fiscales en la identificación y evaluación de riesgos y establecer una metodología rigurosa para los riesgos financieros. El último caso es un contador por falta de cumplimiento de normas éticas. El detalle fue que un contador fue sancionado por no cumplir con las normas éticas que rigen la profesión, especialmente por no mantener confidencialidad en la información financiera. La sanción fue una multa económica y una amonestación pública. Las acciones adelantadas por los órganos de control fue que la Junta Central de Contadores inició la investigación tras la denuncia de la empresa afectada y al comprobarse esto, el contador había revelado información confidencial, se le impuso la multa económica y la amonestación pública. La propuesta para evitar esto sería promover la ética profesional mediante programas de formación, así como establecer protocolos claros sobre la confidencialidad y el manejo de la información. Ese sería como un reporte de 10 casos que han pasado aquí en Colombia en los últimos 5 años.